Muy bien, señores. Video número 35. Estamos en el módulo de cardiopatía isquémica y vamos a estudiar cómo se afecta el vector ST, especialmente en los infartos del miocardio. Para eso vamos a hacer un pequeño repaso que yo creo que nos va a ayudar a poner un poquitico más las cosas en orden. Recuerden que nosotros habíamos dicho que si uno tiene un electrodo positivo, como este que tenemos acá, ubicado al frente de un área infartada, como esta que tenemos acá, el comportamiento general de los vectores para esto será que la parte inicial del QRS se aleja del área infartada y por eso en el QRS tendremos una onda Q inicial. En la parte final del QRS se suele acercar a la zona infartada y por eso tendremos un punto J elevado, porque se acerca hacia el infarto del miocardio el final del QRS. El segmento ST, o sea, la primera parte de la repolarización ventricular, también se acerca hacia la zona infartada y por esa razón tendremos elevación del segmento ST. Y la onda T suele alejarse de la zona infartada y por eso tenemos una onda T negativa en este electrodo positivo que tenemos ubicado acá al frente del área infartada. Esto lo repasa uno muy fácil. Se acerca, se aleja, se aleja, se acerca, se acerca, se aleja. Eso sí uno se lo quiere aprender de memoria. Pero por esa razón, primera parte del QRS es una onda Q, parte final del QRS es un punto J elevado, cambiamos aquí el color un segundito, inicio de la repolarización, un segmento ST elevado porque el vector se acerca, y onda T invertida, final de la repolarización porque la onda T se aleja del infarto de miocardio. Esto ya lo habíamos visto. Sin embargo, tengo que aclararles que estas cosas tienen un comportamiento temporal y eso les va a ayudar a aclarar esta situación muchísimo. Imaginémonos entonces simplemente que nosotros tenemos un señor con un infarto del miocardio inferior, véanlo acá, esta es el área necrótica, toda esta que acá. ¿Okay? No me gustaría pintarla rojo. Un segundito, les pinto el área necrótica de otro color y ya seguimos. Aquí está el área necrótica pintada pues como rojo oscuro y vamos a suponer que nosotros colocamos un electrodo positivo aquí, vea, a todo el frente del área necrótica en la ubicación normal de ABF, ¿ok? ¿Y qué pasa? Usualmente en el tiempo, si se supone que nosotros pudiéramos hacer electrocardiogramas secuenciales en ABF desde que está normal el paciente hasta que todo el infarto va transcurriendo, pues pasa nada menos y nada más que esto. Y vamos a agradecerle a los señores de sgpedia.org, de donde tomamos este eléctrico y espero que hay buenas cosas en esta página web si quieren visitarlas y vamos a usar esta secuencia en el ánimo colaborativo. Ustedes saben que todo esto no pretende ningún lucro económico y es simplemente compartir el conocimiento. Entonces decíamos, tenemos acá un electrodo positivo colocado en ABF que va a producir estos cambios electrocardiográficos durante un infarto transmural típico de la pared inferior. Entonces aquí está el complejo, pues cuando el electro es completamente normal todavía. No ha empezado el infarto, hay una pequeña cusita inicial del vector septal, el segmento ST está perfectamente normal y la onda T positiva. A los 15 minutos de ocluirse la arteria, lo primero que sucede es esta corriente de lesión. Acuérdense que nosotros habíamos dicho que en los perros puede invertirse la onda T primero, pero en los humanos suele haber primero esta corriente con aumento de elevación del punto J y acercamiento hacia la zona del infarto de la primera parte de la repolarización. Como esta zona es ABF y esto es ABF, entonces a los 15 minutos ya tenemos elevación del segmento ST, ¿correcto? Y la onda T probablemente todavía está normal.
Si esperamos aproximadamente 2 horas, y esto es para ejemplificar, esto no es para nada absoluto, pero más o menos 2 horas, fíjense cómo ya se metió la onda Q del vector inicial del QRS, reflejando la necrosis muscular, y el segmento ST empieza como hacia bajar hacia la línea de base, y ya la onda T está invertida, ¿correcto? Si esperamos 24 horas, entonces la onda Q está perfectamente establecida, el segmento ST ya está prácticamente a nivel normal y la onda T permanece invertida por mucho más tiempo. Y a la semana, lo usual, o por lo menos lo teórico, es que ya no nos queda sino el recuerdo de la necrosis ventricular en la gran onda Q, pero el segmento ST está normal y la onda T ha vuelto a la normalidad. Por esta razón, cuando uno, perdónenme, bueno, dejémoslo así, cuando uno, pongámosle aquí verde, cuando uno está en los primeros minutos del infarto, como por ejemplo aquí a los 15 minutos con el segmento ST elevado, pues entonces utiliza el segmento ST para ubicar el sitio del infarto, ¿correcto? Si ya tiene 2 horas y ya tenemos onda Q, pues entonces utiliza la onda Q y lo que queda de elevación de segmento ST para ubicar el infarto. Pero a la semana, pues ya no podremos utilizar sino la onda Q para ubicar el sitio del infarto, que en este caso es inferior. Espero que les haya quedado más o menos clara la secuencia de eventos que se suceden durante la isquemia o la evolución en el tiempo del infarto agudo del miocardio y los cambios electrocardiográficos. Vamos a mirar en el segmento ST otra cosita importante, que es la siguiente. Esa cosita importante que quiero aclararles ahora, o que entiendan de una vez por todas, es el tema de la tal imagen, el espejo que se ve en el segmento ST y en la onda T durante los infartos o la isquemia. Entonces, fíjense en lo siguiente. Resulta que sí, nosotros tenemos acá un infarto inferior, todo este sitio está infartado, ¿correcto? Todo este sitio. Acá tenemos un electrodo positivo ubicado en ABF, mirando directamente al infarto en ABF, y por lo tanto estamos como en 15 minutos de evolución del infarto, y aquí tenemos elevación del segmento ST en ABF. Muy bien. Lo que pasa, señores, es que si ustedes se dan cuenta, hay electrodos positivos en todas partes registrando esto que está pasando. Por lo tanto, no hay ninguna razón para pensar que ABL, D1, D2, D3 y ABR no van a observar también el fenómeno. Si los que nosotros tenemos acá es perdónenme un segundito, que la cambia de color me demora un poquitico. Si nosotros lo que tenemos ahora es un vector, una corriente de lesión acercándose a este electrodo positivo, o sea, ABF, que produce esta elevación que vemos acá del segmento ST, esta corriente de lesión, pues entonces ABL, D1 y estas derivaciones también lo tendrán que ver. ¿Cómo cree uno que la ven? Pues muy fácil, miremosla. Y aquí tienen ustedes el tema. Muy claro, infarto agudo del miocardio de la pared inferior. Aquí tenemos, claro, un segundito. Aquí tenemos infarto agudo de la pared inferior. Aquí tenemos infarto agudo de la pared inferior, segmento ST elevado en D2, en D3 y ABF. Muy claro, pero estábamos diciendo, los otros electrodos también ven. Este vector que se acerca a las derivaciones de la pared inferior, pues se está alejando de ABL, ¿correcto? Por lo tanto, en ABL hay un segmento ST deprimido, ¿correcto? A eso es lo que se llama la imagen en espejo de este infarto inferior. Al simple hecho de que los otros electrodos también ven lo que está sucediendo, ¿ok? También ven lo que está sucediendo en este vector que viene hacia abajo. ABL lo ve, ABR lo ve, etcétera, etcétera. Fíjense que en ABR, por ejemplo, también tiende a ser ligeramente deprimido.
Ahora, aunque es en otro plano, en el plano horizontal, fíjense que en las derivaciones del inicio del precordio B1, B2 y B3, el segmento ST está infradesnivelado. Eso no es otra cosa que la forma como esas derivaciones ven también este vector. Entonces uno no puede, simplemente por el hecho de que está mirando algo acá en una derivación como un vector predominante, no quiere decir que las otras derivaciones no lo tengan por qué ver también, y si están opuestas, pues el vector será invertido. Ese es el asunto de la imagen en espejo. Nosotros lo que tenemos que hacer es mirar en dónde está elevado el segmento ST y allí estamos localizando nuestro infarto, ¿correcto? En este caso, en la cara inferior. Y las derivaciones que tengan depresión del segmento ST, pues podemos considerar que son simplemente la forma como ellas están entendiendo la presencia de este vector. Ahora mire, por ejemplo, aquí B5 está elevado y B6 también está elevado. Entonces uno podría decir que este infarto es de la pared inferior y compromete también la pared lateral, lo que pasa, por ejemplo, cuando hay una circunfleja dominante infartada. Espero que con eso les haya quedado claro el tema de la imagen en espejo. Si no, de todas maneras, aquí tienen otro ejemplo, infarto anteroseptal clarísimo, inclusive ya metió la onda Q, B1, por eso es anterior y septal, B2, anterior, B3, infarto anterior, segmento ST elevado, sigue elevado en B4, etc. ¿Correcto? Infarto anterior. Y entonces las derivaciones de la pared inferior no observan esto, también lo ven. ¿Cómo lo ven? Pues al contrario, segmento ST deprimido en D2, D3 y ABF. Lo importante es que uno mira dónde está elevado y allí localiza la corriente de lesión. También mira dónde está la onda Q, si ya pasó el tiempo suficiente para que exista, y con eso localiza dónde está el infarto subepicárdico e interpreta los otros cambios como cambios en espejo. La pericarditis suele comportarse como si hubiese un área de lesión subepicárdica, subepicárdica, generalizada por todo el corazón, por todos los ventrículos. Hay pericarditis localizadas con cambios electrocardiográficos solo en algunas derivaciones, pero lo usual es que se refleje como una corriente de lesión subepicárdica porque afecta todo el subepicardio, porque la pericarditis es una inflamación generalizada del epicardio. Si eso es así, uno debería ver un QRS con corriente de lesión en el mismo sentido del QRS medio, ¿ok? Porque si toda el área subepicárdica de los ventrículos está inflamada y produce una corriente de lesión, el eje de esa corriente de lesión deberá ser en el mismo sentido del QRS medio. Y miren acá el ejemplo típico de esa corriente de lesión. Cualquiera dirá, esto no se me parece mucho al infarto del miocardio. Les voy a mostrar por qué. Y se los voy a mostrar con este caso muy evidente de pericarditis. Nosotros tenemos un segmento ST elevado prácticamente en todas las derivaciones donde el QRS es positivo. Vean aquí en D1, bajemos un poquitico el size. Aquí la tienen D2, también está, bueno, en D3 está medio normal. En ABR, que el QRS es para abajo, está negativo, elevado en ABF, en ABL, perdón, elevado en ABF. Negativo un poquitico en B1, pero elevado en B2, un poquitico elevado en B3, elevado en B4, elevado en B5, elevado en B6. Es decir, en casi todas las derivaciones donde el QRS es positivo, el segmento ST está elevado. Eso es o un infarto del tronco principal de la coronaria izquierda, que tiene un comportamiento clínico brutal, o un infarto de la descendente anterior en un paciente con la coronaria derecha antes obstruida 100%, es decir, un equivalente de tronco, pero eso tiene un cuadro clínico pues que es muy evidente. En la pericarditis, que es un dolor ahí sordo, que usualmente lleva días, que el paciente tiene antecedentes de alguna enfermedad viral, etcétera, etcétera, tenemos un vector de lesión que está en prácticamente el mismo eje del QRS, es decir, en todas las derivaciones donde el QRS es positivo, el ST
está elevado, o más o menos en todas. Pero quiero que vean la forma del vector ST. El vector ST tiende a ser cóncavo. Miren qué bonito. Aquí se ve muy bien en D2 y aquí también se ve en B6, en B5, en B4, en B3 más o menos. Aquí en ABL se ve bien que quiere ser cóncavo. Esa razón por la cual el ST es cóncavo no es porque la corriente de lesión sepa que debe ser cóncava porque es que es pericarditis y un infarto. No, las células subepicárdicas están sufriendo y ellas muestran su sufrimiento. La razón por la que el segmento ST aquí es cóncavo es porque la onda T al inicio de la pericarditis o en las primeras horas o días es normal, positiva. Entonces, para ser positiva, el segmento ST tiene que ser cóncavo. Miren, se los pinto acá. Si yo tengo un QRS acá, un ST supradesnivelado y la T negativa, esta es la forma. Pero si yo voy a tener la T positiva, entonces esta es la forma. Por eso es cóncavo el segmento ST en las pericarditis, donde la T, sobre todo al principio de la pericarditis, suele ser de polaridad normal. Además, el QT en las pericarditis suele estar normal o corto. Aquí tenemos en 413 milisegundos. Para terminar, quiero aclararles un tema que es la famosa corriente de lesión subendocárdica que a veces produce mucha confusión. Miren, la realidad es que la corriente de lesión, es decir, la corriente del segmento ST, en el infarto subepicárdico, miren el infarto aquí localizado debajo del epicardio, lo que sucede usualmente cuando hay una obstrucción de una arteria epicárdica coronaria epicárdica mayor, entonces la corriente de lesión se acerca al área infartada y se acerca a un electrodo positivo que es de aquí. Sin embargo, cuando las lesiones son subendocárdicas, léase, cuando el segmento cuando la lesión es por debajo del endocardio, el subendocardio suele ser mucho más susceptible a la isquemia producida por muchos factores. Y cuando esto sucede, la corriente de lesión se aleja de un electrodo positivo que esté ubicado. Por esa razón, cuando uno tiene un infarto subepicárdico, entonces tiene elevación del segmento ST en las derivaciones afectadas. Pero cuando uno tiene un infarto subendocárdico, en estas mismas derivaciones, el ST va a estar deprimido. Miremos eso. Lo podemos ver. Aquí tienen un caso de infarto subendocárdico de la pared anterior. ¿Por qué sabemos que es subendocárdico? Porque el segmento ST está deprimido. Esto puede pasar, o estos cambios electrocardiográficos pueden pasar en los pacientes con síndromes coronarios intermedios, con angina inestable severa de la arteria descendente anterior. Por supuesto que sí. Porque es que dependiendo de esa lucha que habíamos hablado entre los mecanismos protrombóticos de la placa rota y los mecanismos vasodilatadores y fibrinolíticos, se producen cambios de la repolarización que pueden ir hacia una corriente de lesión o un infarto subepicárdico establecido o hacia simplemente isquemia que suele afectar principalmente al subendocardio, que es más sensible. Cardio, correcto. Entonces, si uno tiene un paciente con un cuadro parecido al de un síndrome de angina inestable o un síndrome coronario intermedio, ¿cierto? Además de eso, tiene un cuadro electrocardiográfico con depresión del segmento ST como este y un aumento de las enzimas cardíacas, entonces uno puede decir que este paciente tiene un infarto subendocárdico. Las enzimas nos dicen, aumento de las enzimas. Las enzimas cardíacas nos dicen que hay necrosis y la necrosis es subendocárdica porque el segmento ST está infradesnivelado y porque cuando la cosa evoluciona en el tiempo no aparece onda Q.